Tienes ciática, dolor súbito, dolor que nace en la espalda y baja por la pierna. No sabes qué hacer, cada movimiento te da dolor. ¿Estás preocupado? Pues no te preocupes, porque te voy a decir 5 cosas que empeoran tu ciática y así las evitas. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vengo a explicaros 5 cosas que van a hacer que empeore tu ciática y así las evitas. Una ciática suele ser, en el 90% de los casos, una protusión o una hernia. Vamos a ponernos de lado y vamos a dibujar como siempre muy rápido, porque ya tenemos vídeos donde hemos comentado esto 500 millones de veces, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos vértebras simuladas, ¿de acuerdo? L4 y L5, por ejemplo, con su disco vertebral aquí en el medio. Eso es, su disquito vertebral aquí en el medio. Y justamente el nervio, pues pasa por aquí. Cuando pasa por aquí y el disco se distorsiona, se protuye, se extruye, pues empieza a haber dolor por toda la pierna, llega hasta el gemelo, hasta la planta del pie, hasta el dorso del pie. Entonces, cuando tengamos esto, estas 5 cosas que te voy a comentar son las que tienes que evitar. Venga, nos vamos a sentar para ver la primera cosa que puede hacer que nuestra ciática empeore. Chicos, la ciática está aquí, la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es un test que se hace en médico que consiste en meter un dedo en la boca y soplar como el que hincha un globo. Eso aumenta la tensión arterial y hace que duela más la ciática. No se puede evitar, pero por ejemplo, cosas que te van a ir peor con una ciática: ir al baño, llenar un globo. Si tienes ciática, no te pongas a llenar en la fiesta de cumpleaños de tu hijo globos. Toser, estornudar, son cosas que no puedes evitar, pero que creo que tienes que conocer, que van a empeorar tu ciática cuando sufres una ciática. Segunda cosa que va a hacer que tu ciática empeore: posiciones estáticas prolongadas. De ahí que digamos que nunca puedes hacer una actividad fuerte, pero sí deambular, moverte y no quedarte mucho tiempo en reposo. En los años 70, el profesor Nachemson ya decía que el propio disco vertebral sufría de una compresión aun estando tumbados. En esta posición, el disco sufre una compresión del 25% de vuestra masa corporal, de vuestra compresión. En la posición de cúbito lateral, nos damos la vuelta, nos acostamos, el disco sufre un 75% de compresión. Siguientes posiciones de concentración de porcentaje de compresión de nuestros discos. Cuando estamos de pie, mirando, relajados, en una posición erguida, tendremos un 100% de nuestro peso corporal que recae sobre esos discos. Con tan solo una movilización hacia adelante, conseguiremos tener un 140, un 150% de nuestro peso corporal que recae sobre nuestros discos. Por eso, inclinarte hacia adelante no va muy bien cuando tenemos una ciática aguda. Si le damos un peso, que podría variar, ¿de acuerdo? Cuanto más peso, peor. Estamos alcanzando un 185% de compresión discal. Y ahora nos vamos a sentar, ¿de acuerdo? Sentados, estamos recibiendo un peso porcentual de 140, que la gente se piensa, tengo una ciática, me voy a sentar así. No, realmente te tienes que tumbar de lado o de boca arriba para que no haya compresión discal y se rehidrate ese disco. Entonces, sentado, posición prolongada sentado, la peor, 140%. Si nos dejamos caer un poquito hacia adelante, este gesto, ¿quién no trabaja así, verdad? 185%, una barbaridad. Pero lo peor de todo es que como se nos ocurra coger un peso aquí delante, nos vamos hacia 275% de todo vuestro peso corporal y dependiendo del peso que estéis cogiendo. Así que eso de tener ciática, irnos hacia adelante e intentar recuperar algo de peso en el suelo está prohibido, te va a ir fatal. Más posiciones que no debo hacer si tengo una ciática porque va a empeorar. Como ya hemos dicho, si estás sentada e intentas coger un peso del suelo, totalmente prohibido. ¿Qué también va a estar prohibido? Movimientos bruscos, giros bruscos izquierda o derecha,
movimientos de actividad física como el salto, el trote o directamente someterte a fuerza máxima en gimnasios, porque se produce maniobra de valsalva y además compresión. Otra cosa que deberemos evitar a toda costa cuando tenemos esa ciática aguda es esto exactamente. Coger un peso del suelo, como vais a ver, quieta ahí, flexionar así, ya la estáis liando. Si encima te flexionas y coges el peso y nos levantamos, aumentamos la presión discal y la palanca una barbaridad y eso va a hacer que tu ciática empeore. Sí, sí o sí, así que evítalo. ¿Qué alimentos son malos para el nervio ciático, para esa ciática? Tenéis que evitar ultraprocesados, tenéis que evitar mucha sal, tenéis que evitar productos enlatados, mucho dulce, repostería. También tenéis que tener exceso, cuidado con seguir fumando, que no hay que fumar, no se puede coger peso porque una ciática puede durar meses y por favor, tener una dieta basada en B6 y B12, que son vitaminas que nos ayudan a que el nervio se nutra. Por cierto, beber mucho licor, mucha cerveza o mucho whisky tampoco ayuda. Por último, la última cosa que va a hacer que tu ciática empeore es ser pesimista, ser un cenizo. Esto no se me quita, tener miedo a la ciática. No me muevo porque me duele, no. Tienes que analizar bien de dónde viene la ciática, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Nunca llueve eternamente. Siempre va a ir a menor, siempre el cuerpo tiende a estabilizarse. Entonces, no seas pesimista porque eso va a lastrar y va a empeorar tu ciática. Como coletilla, chicos, no va a ser todo, no hagas esto, te duele. Os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos, solo dos, que vais a hacer de 3 minutos en 3 minutos que os va a venir genial para la ciática. Muy sencillo. Levantamos la pierna hasta donde podamos, agarramos por detrás, estiramos la otra pierna y le damos tensión hasta que reproduzcamos un poquito la ciática, pues nos quedamos ahí. Muy sencillo, el pie sube para arriba, el cuello sube para arriba. Esto durante 3 minutos. Pie baja para abajo, cuello baja para abajo. Un poquito de neurodinamia. Venga, vamos haciéndolo armónicamente, subimos arriba, pie, bajamos pie, movemos cuello. Un poquito de neurodinamia, discurrir el nervio por su canal y flexibilizarlo. Cuando hayamos hecho 3 minutos esto, vamos a hacer un estiramiento de glúteo y de piramidal. Vamos a pasar el tobillo derecho sobre la pierna izquierda. Vamos a flexionar la pierna izquierda y vamos a agarrar con las dos manos nuestra rodilla izquierda. Aquí ya estamos realizando un estiramiento de la masa glútea y de la musculatura piramidal, que va a ayudar si la ciática es más de carácter pseudociática por el síndrome del piramidal, pero va a ayudar a regularizar y a destensar un poquito todo lo que es la cadena del ciático, el nervio ciático. Una vez hayamos terminado con este ejercicio 50 segundos, estiramos la otra pierna y volvemos a la neurodinamia cogiendo la pierna por detrás, estirando y haciendo el movimiento rítmico que os he explicado antes. No todo va a ser no hagas esto que te vas a empeorar, esto lo va a mejorar. Recordad, 3 minutos, minuto estiramiento izquierda-derecha, otros 3 minutos de neurodinamia, otro estiramiento y cerramos con otros 3 minutos de neurodinamia. Pues bien, chicos, como siempre hacemos fisioconsejos. El mejor fisioconsejo cuando uno tiene dolor de ciática es hacer un buen diagnóstico. Se acabó, no digo más fisioconsejos. Hacer una buena resonancia magnética, ir a un buen traumatólogo, ir a un buen fisioterapeuta. Si sabéis de dónde viene la ciática, podréis hacer cosas explícitas y diseñadas para mejorar vuestra ciática. Quizás te hayas quedado con dudas de cuáles son los mejores ejercicios para una ciática o cómo desbloquear el nervio ciático. Pues os dejo aquí arriba 2 vídeos que van muy bien, que tienen muchísimas visualizaciones, que van genial para mitigar vuestro sufrimiento de ciática. Espero que os haya gustado el vídeo, darnos un like si es así, suscribiros que me han dicho que es gratis y además va mejor que hacer cosas que le van mal a la ciática. Activa la campana para que te mantengan informado de cuando salen nuestros vídeos y como decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.